Amaranto Daniels Puello, economista egresado de la Universidad de Cartagena, especialista en planeación para el desarrollo y magíster en estudios políticos y económicos de la Universidad del Norte, docente y director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena. Entre sus publicaciones se destacan los libros El desplazamiento en Cartagena, Entre la invisibilidad y la incertidumbre, y Los Montes de María, Región, Conflicto Armado y Desarrollo Productivo. Hoy quiero que hagamos una reflexión que va a tener más inquietudes que respuestas sobre un tema tan de moda, pero que sin lugar a duda refleja la coyuntura tan compleja que atraviesa nuestra sociedad, la sociedad civil en toda América Latina y gran parte del mundo, y es hoy en día la coyuntura actual de la democracia como régimen político, social, cultural, económico, que intenta regular las sociedades, y cómo esa democracia hoy en día atraviesa una encrucijada que comienza a erosionar su viabilidad como orden social. Y para ello quiero que miremos varios interrogantes. Un primer interrogante es: ¿cuál es la crisis y la coyuntura actual de la democracia a nivel internacional y en el planeta, y obviamente en un país como Colombia? Segundo, ¿cómo se manifiesta esa crisis? Y luego, ¿cómo es la relación entre educación y democracia? ¿Hasta dónde la educación permite construir regímenes democráticos desde los ciudadanos y ciudadanas? ¿O cómo incluso la educación en un momento dado es una limitante a la concreción de un sistema democrático que dé respuesta a los bienes y servicios que demanda una sociedad? Para concluir en qué podemos hacer en esta coyuntura, si uno mira el panorama nacional, la palabra crisis no desaparece en los últimos 30 o 40 años desde que yo tengo uso de razón. Hoy en día, a nivel de nuestro país, hay una severa crisis político-institucional. Uno empieza a comparar y ahí empieza a mirar qué tipo de democracia tenemos hoy en día. Una democracia electoral, hay una democracia económica, una democracia política. No me voy a dar el debate aquí con ustedes de qué tipo de democracia o cómo lo definimos. Partamos de los principios de los griegos, cuando la democracia era el ágora, la plaza en donde se tomaban las decisiones más relevantes e importantes de la comunidad en ese contexto histórico. Pero volvamos al tema. ¿Cómo evidenciamos la crisis de la democracia? Si uno observa a nivel de América Latina y de los países, las 28 naciones más desarrolladas, desde hace 5 o 10 años, viene un deterioro progresivo y acelerado de la democracia como tal. Por ejemplo, en América Latina, en el último medición del Latin Barómetro del año 2017, el 53% de los latinos solamente son los que consideran que la democracia es el mejor régimen político para regular una sociedad. Al menos la mitad. Y se acerca a las mediciones del año 2010, no obstante que en los últimos años ha mejorado la condición económica en América Latina. Entonces miren cómo en América Latina cada día la democracia pierde la legitimidad frente a los ciudadanos y se empiezan a visorar salidas autoritarias, y en el caso colombiano. Pero preguntémonos, ¿por qué ha llegado la democracia a esa condición de cada día perder en un espacio como orden social? Sin lugar a dudas, llegamos a lo que habría que empezar por lo que dice ese gran académico que en esta universidad lo tuvimos el año pasado, Boaventura de Sousa, quien habla de la patología de la representación. ¿Y en qué consiste esa patología de la representación? El modelo de democracia representativa, liberal democrático, que se ha construido desde Smith, desde Benjamin Constant, a lo largo de la historia, y es el que tenemos hoy en día en la mayoría de los países del mundo,
entra en una patología cuando quienes supuestamente representan a los ciudadanos, al llegar a ser los titulares del poder democrático, terminan siendo coactados por las élites empresariales o políticas o económicas, y allí se da una ruptura entre los intereses colectivos de quien deposita la preferencia electoral y quienes en ese momento son los titulares frente a la toma de decisiones en un congreso o en una elección de gobierno. Entonces allí se empieza a perder esa patología, que luego llega a la patología de la representación y de la participación. ¿Cuál es? Cuando ya la gente, el ciudadano, considera que con su voto no es capaz de cambiar las cosas. Y eso nos explica las altas tasas de abstención. Por ejemplo, solo el 2% del potencial electoral votó el domingo por los candidatos que en su momento se pusieron en la palestra pública. En Colombia, en una elección presidencial, no vota más del 50%, no llega al 50% la participación en otro. Entonces, allí es donde está esa patología de la representación, que en su momento Boaventura de Sousa plantea como que hay que empezar a radicalizar la democracia y hay que buscar nuevos espacios. Pero preguntémonos cómo están las sociedades latinoamericanas frente a ese contexto. El Latin Barometer nos muestra que al interior de nuestras sociedades, las 18 democracias latinoamericanas que vienen incrementando su proceso, hay conflictos relevantes. Uno, conflictos entre las clases sociales, los más prósperos, los más ricos y los más pobres, en un 70% en los países. Ojo, eso es como decir, hay una bomba de tiempo incubándose. Dos, conflictos entre empresarios y trabajadores. Para la muestra, la Comisión de Negociación del Salario, y uno ve las posiciones, mientras los sindicatos plantean un crecimiento del salario mínimo del 10% al 12%, el empresariado no va más allá del 3 o del 4%. Entonces empiezan a haber ese tipo de conflictos que supuestamente las instituciones democráticas deberían buscar ese espacio de concertación. Igual sucede con las disputas entre grupos sociales y las minorías al interior de estas sociedades. Entonces la pregunta es, estas manifestaciones además empiezan a ser mucho más complejas cuando uno observa la credibilidad y en la crisis de los partidos políticos. Si uno observa en América Latina, es un vaivén, y la teoría del péndulo cada día se reduce más, pero es porque algunos ciudadanos castigan la crisis de los partidos que se evidencia en la corrupción, el mal manejo del Estado y el fracaso de las políticas públicas. Ante ese escenario uno se pregunta, ¿y qué pasa en Colombia? La pregunta es, ¿qué tipo de democracia hemos construido en Colombia? ¿Cuáles son sus soportes? ¿Cuáles son esas instituciones que reflejan una democracia que a lo largo del siglo XX y lo que va corrido este siglo solamente tuvo, a diferencia de América Latina, 2 periodos de gobiernos de facto o de gobiernos militares? Pero que esa democracia electoral, en donde ha habido elecciones ininterrumpidamente durante más de 50, 60 años, no se ha traducido en una democracia económica, en donde el Estado, desde su marco constitucional y las políticas públicas, le garantiza 2 bienes básicos a cualquier ciudadano en un Estado democrático: el acceso a bienes como la salud y la educación, y a las oportunidades de empleo, lo que se llama la igualdad. Es decir, observamos que hay una ruptura entre los derechos políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Y esa ruptura es la que deslegitima el proceso de la democracia en sociedades como la nuestra. A eso agreguémosle 2 elementos sustanciales. Uno, esta sociedad ha cohabitado durante 50 años o más con un conflicto armado interno que hoy intentamos que finalice. No es la paz, aclaremos, estamos intentando finalizar un conflicto y construir una sociedad en donde la convivencia, el pluralismo, la tolerancia y el eje transversal de los derechos humanos sea el eje de las relaciones en ese sistema democrático. Y eso nos costará, si la guerra nos costó 50 años, imagínense cuánto nos costará llegar a construir ese escenario de convivencia y en donde las diferencias en Colombia, en la sociedad nuestra, se tramiten bajo las reglas de juego del manejo de los conflictos, no bajo la imposición de la violencia y la fuerza. En ese espacio nos preguntamos cuál es el tipo de democracia que ha cohabitado a pesar de 50 años de conflicto armado, en donde
la persistencia del clientelismo como mecanismo de participación ciudadana es mucho más grosero que la patología de la representación de que habla Boaventura de Sousa, en donde la precariedad de las instituciones que manejan el escenario político electoral, llámese partidos políticos, llámese Consejo Nacional Electoral, llámese Congreso de la República, no tiene legitimidad porque el ciudadano no se siente representado ante las prácticas que allí suceden. Entonces, es una encrucijada tan compleja que no tendremos respuestas certeras para lo que viene. Y nos preguntamos, ¿qué se ha hecho para que esa democracia que hemos construido, ese ordenamiento social muy particular nuestro, entre la ambivalencia y la incertidumbre, en donde diseñamos instituciones y reglas de juego que el ciudadano lee pero que nunca acata, y que los gobernantes mucho menos cumplen, puede en un momento dado romperse? Entonces allí viene el segundo punto. ¿Cuál es el rol de la educación? En ese escenario partimos de dos principios. La Constitución del 91, los jóvenes que están aquí, son hijos de la Constitución del 91. ¿Cuántos votan? El 5%, el 10%. El 90% se abstiene de votar. Pareciera que no hubiese permeado la Constitución del 91, que intenta dos cosas. En el artículo 41 y en el artículo 67, legitimar el Estado a través de una educación para la democracia, los derechos humanos y el pluralismo, que posteriormente se traduce en la Ley 115 del año 94 y en varios decretos que permiten que la escuela se asuma como el núcleo motriz de la creación de la educación para la democracia y de legitimar el Estado en Colombia. ¿A partir de qué? De los consejos de gobierno escolar, de los PEI, de los manuales de convivencia, de la elección de personeros y de todo ese microcosmos que permitiría la participación política y ciudadana como fundamento de la nueva democracia. La pregunta es, 21 o 22 o 23 años después de esa ley, de esa norma y de todo el modelo de competencia ciudadana, que uno puede criticarle que en principio era un modelo conductista que trata de normalizar y disciplinar a los estudiantes, mas no entender que la ciudadanía es una construcción histórica y política. La pregunta es, ¿qué ha quedado? Estos jóvenes que fueron formados bajo ese modelo, hoy en día nos permiten ser los ciudadanos del futuro que defienden la democracia. O cuando observamos y comparamos y miramos que los resultados de las pruebas saber nos indican que en el caso bolivarense, Montes de María, de 10 jóvenes, tan solo 4 se acercan al mínimo, a la medición mínima de condición de desempeño ciudadano. Y que tan solo 4, 3 o menos, comparamos las pruebas de noveno, 11, logran seguir en esa senda. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de ciudadano hemos construido? Y nos preguntamos entonces, ¿cuál es el rol de la educación para construir democracia? Si uno revisa los postulados teóricos, encuentra a ese gran académico norteamericano John Dewey, que decía que la democracia y la educación van de la mano y que para que la democracia exista, la educación es el soporte en la formación desde la escuela de unas dinámicas que permitan al ciudadano entender los procesos sociales, políticos, culturales desde los hábitos mentales. Y si vamos mucho más lejos, desde Durkheim y después posteriormente Bourdieu, donde nos hablan de los hábitos que socializan y permiten que en una sociedad se cree en los ciudadanos, en los niños, en los estudiantes, esa condición que permite una vida en sociedad. O sea, en otras palabras, la escuela sería la base para crear el tipo de sociedad democrática que en este país necesitamos. Pero, ¿qué resulta de eso? Miramos del otro lado, lo que plantean otros académicos como Giró, que la escuela simple y llanamente reproduce las condiciones de desigualdad que tenemos en las sociedades. En el caso nuestro, tenemos la mirada y que sopesar hasta dónde la escuela permitió la construcción de democracia y ciudadanía o hasta dónde la escuela ha reproducido ese tipo de desigualdades y de condiciones de anomia incluso social en un momento dado. Entonces, cuando empezamos a mirar de que nuestras escuelas son modelos de escuela y educación desterritorializada, en donde el contexto territorial, con sus valores,
con su cultura, es soslayado por las políticas públicas desde el nivel central y entran en tensión y en choque y se producen las primeras rupturas sobre cómo construir un ciudadano. En ese escenario, esa particularidad es lo que nos permite hoy en día observar el escenario que tenemos. ¿Y cuál es? Sencillo y complejo a la vez. Un país que intenta pasar de una democracia representativa, con todos los limitantes que hemos visto, a una democracia participativa, deliberativa, en donde la escuela requiere un viraje en las políticas públicas. ¿Y por dónde deberíamos empezar? ¿Qué creemos que es lo primero que debemos hacer para que la escuela permita construir una democracia que dé respuesta al ordenamiento social que tenemos? En primer lugar, debemos buscar una articulación entre los derechos políticos, que son los que primero enseñan, elegir y ser elegido, los derechos políticos y civiles con los derechos económicos y sociales, en primer lugar. En segundo lugar, debemos empezar a respetar y a valorar las democracias que se han ido construyendo desde nuestros ancestros, las comunidades, en donde desde el derecho natural ha habido elementos de convivencia, de pluralismo, de justicia y de distribución de los recursos que realmente nos enseñan y nos muestran cómo es posible convivir en el marco de la diferencia. En tercer lugar, cómo combinar desde el currículo, desde la escuela, una formación democrática. Si ustedes observan el segundo punto de La Habana de participación política, hay mucha claridad. Pareciera que reconociera in situ el gobierno en la firma de que todo el proceso de formación ciudadana desde los estándares y desde la ley 115 no ha dado resultados, cuando en el punto 2 de La Habana se dice que el Estado hará un esfuerzo y que desarrollará políticas, estrategias, acciones para construir una ciudadanía democrática. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de ciudadanía democrática tenemos? Si uno balancea esos elementos de política pública, hay que definir qué es política pública, cómo la construimos, cuál es el espacio, porque política pública no es la ley, se ha demostrado con la ley 115. Para no entrar en una disquisición epistemológica sobre lo que es política pública, pongámosle una sola cosa a esa definición de política pública: es cuando el Estado tiene un problema en la agenda concreta que decide con recursos, la institucionalidad, tomar decisiones para resolver ese problema in situ que tiene en un momento dado la agenda pública, que en el caso colombiano realmente los resultados no han sido los mejores. Recordemos la frase de un expresidente que decía de manera sabia: nuestros expresidentes, cuando son expresidentes, hablan de una manera distinta, son mucho más reposados, diríamos que tienen como mucha más capacidad de entender el país. Y él decía que si él volvería a ser presidente, en Colombia solamente se preocuparía por hacer políticas públicas. Entonces, eso nos muestra de que esa política pública, para buscar esa relación educación y democracia, debería partir de unos elementos mínimos. Uno, partir del contexto. ¿Cuál es la territorialidad que tiene la escuela? ¿Dónde se ubica con su cultura y el rol del contexto donde ahí se ubica en lo económico, en lo político, en lo social? Dos, la escuela debe partir de un currículo flexible, ajustado a esas normas. Tres, si hablamos de contenido, uno, el elemento transversal sería el tema de los derechos humanos, con base al tema de la libertad, el pluralismo, el respeto a la diferencia. Dos, qué tipo de actitudes nos permiten en un momento dado y de percepciones combinar eso sin caer en elementos conductistas para propiciar desde la escuela que el niño o la persona que allí se forme tenga esa actitud proactiva hacia la construcción de una ciudadanía y de una formación democrática que permita a las personas, al ciudadano, a la sociedad, empezar a tener claridad qué es la democracia. Y eso va a permitir, igualmente, que la democracia debe radicalizarse en el tema de la relación democracia-capitalismo. Las tensiones entre la democracia y el capitalismo empiezan a darse
cuando el Estado empieza a intervenir en la economía. Y, por ejemplo, regula el horario laboral. Es la primera atención a lo largo de la historia y que el Estado empieza a decirle, señores empresarios, señores de capital, hay que buscar un pleno equilibrio en la sociedad. Ese es el otro debate que aquí no tenemos tiempo para darlo, pero que sería el elemento de soporte fundamental en cómo hacemos la articulación entre democracia política y la democracia económica. Y tercero, algo que aquí hemos olvidado, que queda en discurso, y es que tenemos que hacer un control social sobre los partidos políticos. Bueno, en Colombia no hay partidos políticos, en mi opinión, con mucho respeto. Para mí hay microempresas electorales, pero partidos políticos con una plataforma ideológica, con unas membresías, con una estructura organizativa, en donde desde el municipio más pequeño hasta Bogotá haya una plataforma ideológica que guía la actuación de esos líderes, de esos miembros de ese partido, y que adicionalmente permite su sanción cuando violan los códigos de conducta que establezcan. Yo creo que sería una utopía decir que eso existe en Colombia. Entonces hay que empezar por construir desde ese ciudadano que se educa en la escuela, cómo sería ese ciudadano un animal político en la mejor expresión que hace Aristóteles en sus trabajos, del ciudadano que participa en la agenda pública y que tiene como fundamento la interacción con los demás. Concluyendo, yo creo que le he dejado más inquietudes y los enredé que tener certeza sobre el tipo de democracia que debemos empezar a construir, quienes, sobre todo los jóvenes, son los hijos de la Constitución del 91, que supuestamente permitía legitimar el Estado en Colombia. Y hoy en día nos preguntamos que en una encrucijada como la que tenemos, en una negociación de un conflicto armado, para finalizarlo, ¿en dónde están los jóvenes? ¿En dónde están los ciudadanos? Pareciera que ese debate, que es el más importante de los últimos 50 años, de cómo reincorporar y cómo hacer unos cambios que no son estructurales en la constitución política, son unos cambios que simplemente nos acercan a ser un Estado social de derecho. La ciudadanía, entre comillas, está por fuera de ese debate. Y lo hemos dejado en 4 o 5 partidos o microempresas electorales en donde se privilegian ellos sus intereses, como dice Boaventura, en la patología de la representación, más no los intereses colectivos de lo que se llama en este momento dado la sociedad colombiana. Muchas gracias.